Buenos días, estaríamos haciendo el día de hoy la actividad 2.8, que son los ejercicios de entrenamiento. Estuve pensando un poco y como realmente son ejercicios rápidos, decidí mejor el día, es por lo menos esta semana, hacer solamente un video y con eso sería suficiente para a la actividad, las dos actividades tanto del martes y del miércoles. Por eso estoy llamando ejercicio de entrenamiento parte 1 y 2, ¿no? Entonces aquí mismo les voy a resolver el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 5. ¿Qué ejercicios van a entregar ustedes además de estos en su actividad de Blackboard? Bueno, en la misma actividad ya la actualicé. Ya les puse qué ejercicio entregarían el día martes y qué ejercicio entregarían el día miércoles. El día martes entregan nada más el ejercicio 1, que yo estoy resolviendo, más otros ejercicios, y el 2 y 5 son para el miércoles. Entonces entren a la actividad, revisen los números y hagan caso a las instrucciones para que no tengan ningún problema con su calificación. Entonces cualquier duda, pues ya saben, estamos ahí revisando el foro o por vía correo electrónico. Entonces comenzaríamos con la actividad. Entonces para el día de hoy el ejercicio que estaría resolviendo yo es el número 1. Dice de la siguiente forma. Un líquido fluye por una pequeña y delgada capa de un sólido ligeramente soluble. Entonces aquí lo que vamos a encontrar es que probablemente les causa algo de ruido eso de que el líquido y el sólido, ¿no? Más que nada, quien les va a generar ruido va a ser esta palabra, sólido. Vamos a ver por qué. En la región donde ocurre la difusión. En la región donde ocurre la difusión, la velocidad del líquido se debe asumir como paralela a la capa del sólido. Y la velocidad del líquido está dado por V igual a AY. Esa es otra también. Interesante. Donde Y es la distancia vertical desde la capa sólida y A es una constante. Demuestre que la ecuación que gobierna la transferencia de masa en este proceso con sus debidas suposiciones es, y viene la ecuación ahí, ¿no? Enuncie la lista de suposiciones que realiza, además proponga condiciones límite razonables para este sistema. Ok, entonces, lo que es diferente de ese ejercicio, lo que lo hace un poquito más complicado, es que lo que ustedes tienen aquí es la respuesta. Ustedes van a proponer suposiciones, ecuaciones y demás hasta que lleguen a ese apartado. Hay dos caminos que yo he encontrado cómo se puede resolver este ejercicio. Nada más vamos a ver uno, que es, creo yo, el que menos problemas les podría causar. Y para eso iríamos a la parte acá inferior. En el punto número 1 de estos procedimientos es que ustedes realicen un dibujo. Entonces dicen, tienen un sólido y luego tienen un líquido. El líquido está fluyendo, lo estoy poniendo yo en este apartado, sobre el sólido a una velocidad totalmente paralela a lo que sería la distancia del sólido. Es decir, estas dos de aquí son paralelas. Tenemos una distancia en Y, que esa es la vertical. Y luego la distancia en X, esta sería la horizontal. Por ejemplo, al ver esta información, yo ya sé que voy a escoger un sistema de coordenadas cartesianas, o sea, no hay por dónde hacerse. La pregunta es si voy a considerar el sólido dentro del volumen de control o no. Ese es el detalle. Pudiera ser que por la ecuación que ustedes están viendo aquí, en la parte, esta parte, digan ustedes que pudiera ser un sólido. Sin embargo, les haya comentado, vamos a hacer todo lo posible por resolver esos ejercicios de la manera más sencilla y siempre vamos a intentar dejar el sólido fuera. Aunque probablemente no sepamos cómo le vamos a hacer para que nos dé esa ecuación, ¿no? Por lo pronto. Entonces yo estoy colocando que este líquido está fluyendo en esta dirección que es horizontal, así, y que es paralela, y que el volumen de control va a estar por encima del sólido, ¿no? Como si fuera esta parte de aquí, unos nanómetros por encima de, como decíamos en la parte de reacción química, unos nanómetros fuera del volumen de control se encuentra la reacción química, muy muy cerca. Entonces algo así estaríamos haciendo. Ese sería el dibujo que yo estaría proponiendo de acuerdo a lo que estoy leyendo en ese texto. Veamos. Luego decimos en esta parte, vamos a poner aquí suposiciones. Y de acuerdo a las suposiciones yo diría, como estoy en un líquido,
es fase líquida. Vamos a poner aquí balance de masa. Vamos a poner aquí que sería coordenadas cartesianas. Y luego vamos a decir, aquí por ejemplo, veamos la ecuación que tenemos como resultado. La ecuación tiene ¿cuántos ejes distintos? Tiene dos ejes. Tiene tres diferenciales, pero uno está en función de, o sea, solamente están en función de dos diferentes ejes, X y Y, aunque no sean cuadrados. Perdón, aunque uno sean dobles derivadas. Entonces hay dos direcciones. NA existe en X y en Y. En ese caso, ahí se puede apreciar, ¿no? Luego vamos a decir no existe reacción química. Y cuando digo no existe reacción química, pues entiendo que ni en el volumen de control ni en el sistema. Ahí no hay problema. Ahora veamos. Si se fijan en el resultado, yo no tengo este término. Y como la respuesta que nos está pidiendo el ejercicio es esta, enuncie la lista de suposiciones. Realmente, este ejercicio está midiendo qué tanta capacidad tienen ustedes para poder razonar. Así que si no es ese término, ¿qué significa? Bueno, pues que no hay acumulación. Entonces aquí digo, no existe acumulación. Y así, sencillo. Nos vamos entonces al siguiente punto, que sería ecuación de trabajo. Y de la página 88 vamos bien tomando la ecuación, ¿no? Sería dCA en dt más la salida neta del sistema de NA en X más dNA en Y más dNA en Z. Esto es igual a RA. Dice que no, que tenemos fase líquida, ahí está bien. Que tenemos coordenadas cartesianas, ya la escogimos. Que la transferencia de masa existe en X y en Y, entonces vamos a cancelar la de Z. Luego dice que la de reacción química no hay, no existe, y tampoco existe acumulación. Entonces cancelamos este término y ese término. De manera que la ecuación nos queda así. Transferencia de masa en X, transferencia de masa en Y. Y listo, ¿no? Ahora, siguiente set de suposiciones. Yo necesito continuar con el ejercicio, por lo que voy a suponer lo siguiente. Se define transferencia de masa en X y también se define transferencia de masa en Y. ¿Ok? Eso ahora lo voy a colocar de la siguiente forma. Transferencia de masa en X. Este va a ser igual NA más NB. Y aquí sería YA menos... Aquí voy a colocar la parte molecular en su forma de concentración. ¿Por qué? Porque si se fijan en la ecuación que viene en respuesta, lo que se encuentra en el diferencial es concentración aquí y concentración acá. No es fracción molar, por lo tanto lo voy a escribir de esa forma para no tener tanto problema. Y aquí diría difusividad de AB de CA en DX. Y también defino la que sería en Y. Transferencia más en Y, NA más NB de YA menos DAB DCA en
de y. Ahí no hay problema. Ahora, la siguiente parte, bueno, diría que ustedes pudieran sustituir esta parte aquí y esta otra acá. Es lo que estaríamos pensando, ¿no? Si ustedes sustituyen eso, vamos viendo. Aquí tendrían un diferencial en esta parte y el otro término sería un diferencial al cuadrado, porque tendrían el de x y de x. Entonces se junta el cuadrado, ¿no? Pero en la parte inferior, si sustituyen en y, va a tener diferencial en y y segundo diferencial en y. Y ese segundo diferencial en y no existe en la ecuación resultado. Quiere decir que como tal no podríamos sustituir todavía las ecuaciones, tenemos que transformarlas un poco más. ¿Qué podemos hacer a continuación? Bueno, las simplificaciones, ¿no? Tenemos que ver cómo simplificamos las densidades de flujo combinado. Y para eso nos vamos al dibujo. Entonces, el líquido fluye en esta dirección. Luego yo voy a tener una distancia vertical aquí. Esta distancia vertical que aparece está en función a la constante A. Y entonces tendríamos que visualizar cómo es este flujo. El flujo en X, en ese sentido, podríamos considerar que es un flujo rápido. Sin embargo, ¿cómo es? O sea, bueno, no el flujo, sino la transferencia de masa en X es muy rápida. Desde este punto a este punto existe esta velocidad, una velocidad en ese sentido, y aquí se está dando un arrastre. Sin embargo, si ustedes quieren medir cuánta materia se mueve desde este punto hasta este otro, o sea, estrictamente hablando en ese sentido, pues vamos a tener nuevamente el flujo así. Y lo que va a hacer es que voy a tener yo una dirección como de esta forma. Hablando en transferencia de masa. Quiere decir que el transporte estrictamente hablando en Y tiene que ser lento. El transporte de materia. Por lo tanto, yo puedo tomar esta información y decir lo siguiente para las suposiciones. Na en X es rápido y voy a poner aquí entre paréntesis completo. Ahorita vamos a ver por qué. Y en Y es un proceso lento. Es un proceso lento. Ok. Ahora vayamos a aquí a estas definiciones. Si yo digo que Y es un proceso lento, la parte convectiva, que es la rápida, la puedo cancelar. Esto se vuelve cero. Por lo tanto, Na de Y es igual a menos DAB de CA en DY. ¿Y qué es lo que pasa si yo digo que X es rápido? Normalmente se los dije la semana pasada. La semana pasada vinamos que si es rápido la parte lenta se cancela y se cancelaría esto de aquí. ¿Ok? ¿Por qué no puedo hacerlo como tal la semana pasada? Vamos a ver el resultado. El resultado tiene un dx y una segunda derivada de x. O sea, son dos términos. Entonces significa que de alguna manera yo tengo tanto la parte lenta o la molecular como la rápida, la convectiva. Por eso estoy indicando aquí que X es rápido, pero completo. Se está considerando la molecular y la convectiva. Entonces, yo no voy a cancelar la molecular. Y en su defecto, voy a escribir densidad de flujo combinado en su forma de velocidad. Esa forma es así. CAB menos DAB. Ok, voy a borrar todo esto y escribimos densidad de flujo combinado en X. Esto es igual CA por velocidad menos DAB DCA en DX. Ahora sí, el siguiente paso es combinar simplificaciones. Vamos a poner aquí. Combinar
simplificaciones. Muchas de estas suposiciones están en función de que yo ya tengo la respuesta y el ejercicio me está diciendo que, bueno, proponga suposiciones que de alguna manera me sirvan. Así que la ecuación de trabajo dice D con respecto a X, y la densidad de flujo combinado en X dice que es, vamos a ponerla con este color, CAB menos DAB DCA en DX. Y luego dice más D en Y. Y luego aquí otra vez. Y decimos menos DAB. Y luego sería diferencial de concentración con respecto a Y. Se cierra esta parte y esto es igual a 0. Ok. De aquí, lo que se va a hacer, por ejemplo, es hacer la multiplicación de los diferenciales en cada parte. Y decimos, el primer diferencial que multiplica a CA por B. Y luego es un signo negativo aquí. Y el segundo diferencial que multiplica al DAB. El DAB, bueno, vamos a hacerlo así. DX por DAB DCA en DX. Y en otro caso solamente tenemos un término. Y aquí sería D en DY, D menos DAB, DCA en DY. Esto es igual a 0. Y los términos de difusividad van a salir de los diferenciales porque son constantes. Este de aquí y este otro de acá. Para el caso del primer término, el de concentración-velocidad, se va a considerar que la velocidad es constante. Entonces, podríamos decir aquí, velocidad constante. ¿Por qué es constante? Porque velocidad es igual a por y, donde a es una constante y y es otra constante, que esa es la distancia vertical. Por lo tanto, se considera como constante y sale del diferencial. Entonces, reescribimos velocidad por dCA en dx menos difusividad de AB dCA, así, segunda derivada de la concentración con respecto al eje X, menos DAB por segunda derivada de la concentración con respecto a Y. Esto es igual a 0. Los dos términos, el segundo y el tercer término, son negativos, pasan al otro lado como positivos. Se factoriza la difusividad, queda así. Segunda derivada de concentración en X, segunda derivada de concentración en Y queda velocidad por dCA en dx. Y como ya vimos que la velocidad es una constante, lo que hacemos es que quitamos velocidad y escribimos aquí en su defecto A por Y. Entonces, esta ecuación ya vimos que es igual a la ecuación que se está proponiendo en la respuesta. ¿Qué suposiciones son las que se hicieron? Todas estas de aquí. Esas serían las suposiciones para este ejercicio. Ahora dice, ¿qué podrían colocar en condiciones límite? Bueno, ¿cómo podrían escribir esas condiciones límite? Podría escribirlo aquí. Condiciones límite. Y aquí no se trata de ponerle valores, se trata nada más de que puedan identificar ustedes cómo es la información. Por ejemplo, cuando sea, ¿qué condiciones límite vamos a manejar? En este caso, sea con X, sea con Y, son las que estaremos manejando. Entonces sería sea cuando vale sea 1. Entonces X vale X1. Cuando sea vale sea 2, por decir algo. X vale X2. Eso es para una sola derivada.
quiere decir que para la segunda derivada yo necesitaría, por ejemplo, CA, CA3, CA, CA4, X igual a X3, X igual a X4. Esto es segunda derivada. Y de alguna manera lo harían para la segunda derivada, para los valores en Y, concentración y Y. Con eso terminarían ustedes el ejercicio número 1 de estas actividades para la semana número 7. El ejercicio 2 dice de la siguiente forma. Considere uno de los canales cilíndricos por donde ocurre una isomerización catalizada como se muestra en la figura. Las paredes del canal se encuentran recubiertas con catalizador de manera que se promueve la isomerización del N-butano y viene la fórmula que sería NC4H10, la especie química A isobutano, que es en I como prefijo, C4H10, que sería la especie B. Viene la reacción química, vienen algunas composiciones de la mezcla gaseosa, vienen condiciones de presión, temperatura, de distancias, etc. Algunos datos ahí del cilindro. Y luego dice en la parte inferior. La fase gaseosa que se encuentra por encima de los canales está constituida de una mezcla de A y B que es constante con 60 mol de A y 40% mol de B. La especie gaseosa A se difunde hacia abajo por un canal con diámetro de 0.1 centímetros. Entonces voy a recalcar esta parte. Se difunde hacia abajo. Ahorita hablemos por qué, ¿no? La base del canal se encuentra sellada. Eso es importante. La base del canal se encuentra sellada. Esta es una reacción rápida. También les puede servir, pero no como para sus condiciones límite. De manera que la producción de B se limita solo por la difusión. El espacio donde se encuentra el gas inactivo solo está conformado por la especie A y B. Y lo dice, enumeren las suposiciones relevantes. Basada en esas suposiciones, simplifique la ecuación diferencial general. A partir de la ecuación que obtuvo, exprese la ecuación en términos de la concentración y de condiciones límite. Ok. Entonces vamos a analizar todo ese asunto. Voy a hacer aquí un zoom y decimos lo siguiente. El gas dice que viaja hacia abajo. Vamos a marcarlo así. Y que la parte inferior se encuentra cerrada. Se encuentra sellada. Ok. Yo voy a considerar que la parte blanca del dibujo, esta de aquí, este es el interior del tubo. Y esto que se encuentra con líneas rayados, esto es el catalizador. Ok. Ahora dice, en esta parte, dice, una isomerización catalizada como se muestra en la figura. Las paredes del canal se encuentran recubiertas con catalizador. No me estoy inventando nada, ahí viene en el texto. Ok. Y en esas paredes es donde ocurre la reacción química. Aquí. Entonces vamos a ver. Si considero la transferencia de masa en Z, lo voy a hacer en otro tubo porque ya está muy... hay muchas palabras. Si el gas viaja en ese sentido, a ver. Si viaja en ese sentido y solamente hizo este recorrido, llega al fondo, la pregunta es, ¿tocó el catalizador? La respuesta sería no. Si el gas solo viaja en Z, jamás tocó el catalizador y por lo tanto no hay reacción química. La pregunta es, ¿se da una reacción química en el volumen de control? Por supuesto. Ahí está. Perdón, ¿se da una reacción química en el sistema? Por supuesto, ahí está la reacción química. Ahora, ¿está en el volumen de control? Pues vamos a ver. Como estamos diciendo y lo hemos estado manejando en diferentes ocasiones, vamos a poner el volumen de control por encima del sólido para dejar la reacción fuera y no considerar la cinética. Entonces en otro tubo estoy indicando el volumen de control.
de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hace el gas para llegar a los espacios de las paredes? Sencillo. La única manera en la que puede reaccionar el gas es que de este punto existe un flujo en ese sentido. Este sentido es R. ¿Ok? Quiere decir, por lo tanto, que al menos en R, en alguna parte de la dirección en R va a ocurrir una reacción química. Va a estar fuera del volumen de control, pero va a ser de acuerdo a R. En Z, en ningún punto de la longitud o de la altura del tubo va a existir reacción. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del sello existe el catalizador. El catalizador está en la pared, no en el sello. Entonces, eso es lo más complicado de este ejercicio. Identificar que en Z solamente fluye la mezcla gaseosa y en R se da la reacción química fuera del volumen de control. Ok, entonces teniendo eso en cuenta, vamos escribiendo las suposiciones. Vamos a poner aquí. Decimos, número 1, fase gas, balance de masa, número 2, que serían coordenadas cilíndricas, número 3, la transferencia de masa, ocurre en Z y en R. 4, la reacción química fuera del volumen de control. 5, que es parte de la estequiometría, influye en la transferencia de masa, pero esto es muy importante. Solamente va a influir en R, porque dijimos que en Z, en los sellos del tubo, no hay catalizador, por lo tanto no va a haber reacción química en Z. 6. Primer punto. Bueno, tercer punto. No hay un sólido en el volumen de control. En este espacio solamente hay gas. 2. Dice que existe 60% de mol de A y 40% mol de B. Y si va a una reacción química, este es A y este es B, significa que la reacción ya existió porque ahí se están dando los dos compuestos. Ok, entonces no tiene ya rato que empezó. Y el apartado número 2 dice, al menos en ninguna parte del texto, que se va a convertir, que la concentración cambia con respecto al tiempo, ¿no? Por lo tanto, puedo decir que esto es un estado estable. Y la última sería aquí, estado estable. Nos vamos a la ecuación de trabajo. Y decimos, vamos a ver aquí, dSA dt más es 1 sobre R de RNA de R más 1 sobre R sería de NA sobre de teta más de NA en Z igual a RA. Así nada más. Con esto cancelamos el término. Vamos a hacerlo muy chiquito. Cancelamos fase gas. Ya se usó la suposición. Coordenadas cilíndricas ya se usó. Transferencia de masa ocurre en Z y en R. Quiere decir que cancelo la de teta. 0. No hay reacción química en el volumen de control. Entonces cancelo el término de generación. Acumulación se va también. Y me va a quedar dos términos.
el de R y el de 1 sobre R de RNA de R más DNA de Z igual a RA, a 0, perdón. Ok. En este caso, yo nuevamente con el ejercicio anterior tengo que definir las densidades de flujo combinado en R y en Z. Entonces decimos aquí definición de Na en R y en Z. Y nuevamente escribimos Na es igual a Na más Nb. Y aquí sería Ya. Y nuevamente vamos a ver el texto. Dice, a partir, estoy leyendo el inciso C, a partir de la ecuación que obtuvo, exprese la ecuación en términos de la concentración. Como es en términos de la concentración, la molecular la voy a escribir con el diferencial de concentración. DAB, DCA, y aquí sería en X, por decir algo. En R, y pondría la de abajo para decir que es en Z. De la misma forma. Ok. Ya teniendo esos asuntos, ahora sigue hacer las simplificaciones. Ya tenemos una. ¿Dónde está? Es la número 5. La estequiometría va a reducir la parte en R. Y nos faltaría la parte en Z. Esa es la suposición número 8. Ok. Aquí tendríamos que analizar si eso es un proceso lento o es un proceso rápido en Z. ¿Por qué? Porque en Z dijimos que no hay reacción química. Entonces vamos a ir otra vez a partir de donde empieza la parte sombreada. Dice, A se difunde hacia abajo por un canal de diámetro de 0.1 centímetros y una longitud de 2 centímetros. La base del canal se encuentra sellada. Esa es una reacción rápida, de manera que la producción de B se limita solo por la difusión. El espacio donde se encuentra el gas inactivo solo está conformado por la especie A y la especie B. Entonces, prácticamente nos está diciendo este texto que llega el gas en este sentido, reacciona, se convierte y luego sale en ese sentido. Entonces, cuando es en el eje Z, ¿cómo es el flujo? ¿Ese flujo va a ser rápido o ese flujo sería lento? Podríamos decir, para efectos prácticos, que en Z, la transferencia de masa es rápida. De manera que aquí, por ejemplo, en Z, me va a quedar de la siguiente forma. Na, a ver, lo voy a escribir otra vez, así, y diría Na en Z va a ser igual a simplemente Ca por B. ¿Por qué? Porque cancelé ese término al ser rápido. Sin embargo, en R, ahí es por estequiometría. Entonces voy a poner aquí otro color. Vamos a decir aquí estequiometría. Esa es la regla estequiométrica de la página 88. Dice NB es igual a el signo positivo por el número estequiométrico. El número estequiométrico dice que es el de B, 1. Aquí esto es 2. Perdón, 1 también. En esta parte. Así que sería más 1 menos 1 de Na. Por lo tanto, aquí me va a dar NB es igual a menos Na. Eso va a ser
que Na en R sea, al momento de sustituirlo esto aquí, lo que va a hacer es lo siguiente: menos dAB de CA en dr. Sustituyo ambos valores en la ecuación de trabajo. Entonces vamos a poner aquí combinación de las simplificaciones y esto me quedaría así: es 1 sobre R d sobre dr de R por menos dAB de CA en dr más d sobre dz de CA por B igual a 0. Esto sería una ecuación. Si se fijan, ya está en su forma de expresada en concentración. Aquí está, no hay ningún problema. Condiciones límite. Bueno, como vimos en el ejercicio pasado, pues como es una doble derivada, en este caso de aquí, esa es segunda derivada. Y aquí es nada más primera. Lo que va a pasar es que vamos a necesitar concentración para condiciones límite. Lo voy a poner aquí. Va a ser concentración de 1, de 2, de 3, de 4. Y luego va a ser en R1, en R2, en R3, en R4. Y para Z va a ser de 5, de 6, en Z1 y en Z2. ¿Okay? Serían los valores que necesitan. Al menos eso es para el ejercicio número 2. El último ejercicio de apoyo de mi parte sería el número 5. Dice, se propuso un dispositivo cuya función será oxigenar sangre para una máquina que evite tanto corazón y pulmones. En este proceso, la sangre, que se considera en su mayoría agua, especie B, contiene oxígeno no disuelto. Oxígeno es la especie A. Entre la parte superior de la cámara, para después caer verticalmente como una capa de líquido de grosor uniforme, a lo largo de una superficie para humedecer la sangre. En contacto con la superficie líquida descendente, se encuentra una capa de oxígeno en estado gaseoso. Entonces ya está viendo aquí, ¿no? Si podemos analizar el diagrama, dice superficie inerte en este apartado, y luego viene el flujo de oxígeno. Parece que el flujo viene, al menos como que en ese sentido, vamos a poner la línea, viene así, y luego tenemos la película de sangre descendente, y vemos aquí, por ejemplo, x igual a 0, x igual a delta. Eso les da a ustedes la información de hacia dónde va el flujo. Si el flujo empieza aquí y el flujo empieza donde el valor sea 0 y termina en un valor como tal, ¿no? Entonces sería en ese sentido, apoyando lo que les había comentado al principio. Y también z0, z igual a L, quiere decir que va en descendente, ¿no? Aquí vamos a analizar, aquí son cartesianas, por la forma. Y entonces dice, si esto es un líquido, se puede considerar como agua en la sangre, y el oxígeno viene en su forma gaseosa, tenemos un gas líquido, y nos faltaría definir el volumen de control. Podríamos dejarlo en que es unos nanómetros antes de llegar a la capa del sólido de la superficie inerte, y dejar indicado que este volumen de control pues es nada más esta parte de aquí. ¿Ok? Continúo leyendo. Dice, el oxígeno es soluble en la sangre con la solubilidad en equilibrio descrita por la ley de Henry. Ya viene una ecuación que no hemos visto y no vamos a ver, donde P es la presión parcial, etcétera, etcétera. H con la ley de Henry, y Ca asterisco es la concentración de oxígeno límite que se puede disolver en la sangre. Dice, analizando el transporte de masa del oxígeno disuelto con la caída de la capa líquida, podemos suponer 1.
el proceso es diluido con respecto al oxígeno disuelto en el fluido. 2. La caída de la película líquida tiene un perfil de velocidad lineal con la velocidad máxima. 3. El espacio gaseoso contiene 100% de oxígeno. Y 4. El ancho de la película líquida W es más grande que el largo de la película líquida L. ¿Ok? Bueno, entonces dice, simplifique la ecuación diferencial general para la transferencia de oxígeno. Obtenga la simplificación de la ecuación diferencial en términos de la densidad de flujo combinado y otra en términos de la concentración de oxígeno. Y enumere series de condiciones límite. Prácticamente es lo mismo que hemos estado haciendo en los otros dibujos, en los otros ejercicios. Ok, vamos a empezar con las suposiciones. Dice, número 1, decimos que esto es una fase gas líquido, que técnica y estrictamente hablando será más que nada líquido por una parte en el texto que dice que el oxígeno se encuentra diluido. Si está diluido prácticamente es inexistente, por lo tanto sería más líquido que gas. Pero pues es lo mismo, ¿no? Balance de masa. Número 2. Coordenadas cartesianas. 3. La transferencia de masa ocurre en X y en Z, por lo que vimos en el dibujo. 4. En ninguna parte del texto dice que existe una reacción química, solamente es una combinación del material. Entonces, no existe reacción química. 5. Vamos viendo. Por la manera en cómo está el proceso, podríamos indicar que no hay sólidos en el volumen de control, que no tenemos tampoco cambio de concentración con respecto al tiempo, y la película descendente y la capa de oxígeno que se están llegando a la alimentación del sólido, pues ya tiene marcado que ha iniciado, ¿no? Y que se está dando este proceso, por lo que podríamos decir que es estable. Estado estable. Y luego escribimos aquí ecuación de trabajo. Vamos a ver. Vamos diciendo, en este caso son coordenadas cartesianas, es así. DSA, DT, salida neta, en X, transferencia de masa en Y, transferencia de masa en Z, y eso es igual a la generación RA. Ok, con esto, vamos a hacer un chiquito, yo puedo decir que cancelo, que con esta suposición de la fase y con las coordenadas cartesianas ya escogí la ecuación. Cancelo Y, cancelo generación, cancelo acumulación. Y me van a quedar aquí dos términos. DNA NX más DNA en Z. Esto es igual a 0. Siguiente paso. Necesito las definiciones. 6. Definiciones de transferencia de masa en X y en Z. Y de paso vamos definiendo cómo serían cada una, ¿no? NA en Z y NA en X. Vamos viendo. Si en el dibujo me está marcando el descendente, esta parte así, y me está marcando aquí una velocidad, yo puedo indicar que ese apartado es rápido
Y por lo mismo que vimos en una condición límite 3 en un apunte, que cuando llega este flujo, hace esto. De manera que le cuesta trabajo poder moverse en el eje X. Así que este proceso de aquí sería lento. Eso ya lo hemos estado viendo varias veces, ¿no? Así que creo que no habrá mucho problema con esa parte. Así que decimos que en Z es rápido o rápida y aquí es lenta. Creo que ya no es necesario que escriba, por ejemplo, toda la situación, pero podría decir nada más NA en X, como era lenta, es igual a DAB DCA sobre DZ, y en Y, en Z, perdón, como es rápido, lo puedo escribir en su forma de velocidad de esta forma. Sustituyo ambos casos y me queda algo así. Menos DAB según CA con respecto a... Aquí me equivoqué, estoy viendo. Este es X menos, bueno, que sería más del signo de la velocidad. Bueno, lo voy a dejar aquí, sería Z sea por velocidad igual a 0. Como ese es un signo negativo, lo puedo pasar al otro lado y me quedaría algo así. Bien, entonces esto sería la simplificación de la ecuación. O sea, esto ya es la combinación, perdón. Voy a poner aquí. De esta forma. Condiciones límite, bueno, dice ahí que en términos del oxígeno, ¿no? Pues sabemos que A es oxígeno y que B es la sangre. Me faltó poner esa suposición aquí. Puedo decir, en este caso, A es igual a oxígeno y B es igual a sangre, que también al mismo tiempo es igual al agua, ¿no? Que prácticamente dijo que es agua. Y las condiciones límite, nuevamente, para X, podría indicar aquí, vamos a hacer aquí abajito, condiciones límite. Para X necesito 4 valores de concentración y 4 del eje. Para Z necesito 2 valores de concentración y 2 valores del eje, porque una es doble derivada y la otra nada más es una derivada sencilla. ¿Ok? Estos serían pues el apoyo que les estaría dando para esta actividad. Son el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 5. Los otros ejercicios restantes les toca a ustedes resolverlos por su cuenta. Igual pueden hacer algún apoyarse entre ustedes, no sé, podrían decirle a tal persona que intenta hacer uno, otra persona intenta hacer otro, se mandan por correo las fotos y si consideran que están bien, pues los transcriben, o sea, para avanzar más rápido, y pues los entregarían de acuerdo al día que le tocaría el ejercicio. Ya actualicé la actividad y específicamente le estoy marcando cuántos ejercicios se entregan un día